don José María Sánchez, que es eminente jurista, diputado de Vox y buen amigo de estos programas. Muy buenas tardes y muchas gracias por atender nuestro requerimiento informativo. Buenas tardes, gracias a vosotros, Xavier. Don José María, vamos a ver, hemos conocido esta tarde que el PSOE y el Gobierno supongo que han recapacitado y que van a presentar, mira tú por dónde, una proposición de ley. Dice que la van a hacer esta misma semana y tal. Daba la sensación de que esta mañana, cuando oíamos al presidente, esto no lo tenía claro, no tenía un plan B, insistía iracundo en que iban a hacer lo que fuera y lo iban a hacer para que de forma irreprochable conseguir su propósito. ¿Qué le ha parecido Pedro Sánchez esta mañana? Bien, coincido con lo que dices. Él se ha mostrado muy irritado, escasamente respetuoso con el Tribunal Constitucional, ha atacado duramente al PP. En esto la verdad es que sin razón, porque aquí no se trata de defender al PP o no defenderlo, es que lo del llamado bloqueo por el PP de los nombramientos en el TC por el Consejo o la propia renovación del Consejo, ese bloqueo es tan del PP como del PSOE. Es decir, no cabe bloquear si dos no quieren bloquear, porque el bloqueo se resuelve de una forma muy sencilla si el PSOE accede a los nombramientos que pretende el PP, de modo que eso es falso, o sea, bloquea tanto el PSOE como el PP. Bueno, eso en cuanto a esta historia del bloqueo y los ataques que ha tenido hacia el PP. Y luego está pues esa otra cuestión que tú has mencionado, de que él no se ha pronunciado o no ha anunciado que se vaya a presentar una proposición de ley cuyo contenido coincida con las enmiendas que el Tribunal Constitucional, de forma cautelarísima, ayer decidió que no debían tramitarse como parte de la proposición de ley en curso ya presentada. Y esta tarde nos hemos llevado la sorpresa, sorpresa relativa, porque este era un expediente sencillo y rápido, pero nos hemos llevado la sorpresa en relación con lo que ha dicho esta mañana, en sus palabras no ha mencionado esta iniciativa, que el PSOE anuncia ya esta iniciativa con carácter de urgencia. De modo que vamos a ver qué prevalece, si esto es definitivo, si no, esto no lo sé. No sé mucho más salvo este último anuncio. Bueno, hemos visto cómo el presidente en tan solo una semana bajaba el diapasón y pasaba de llamar a esto boicot de la derecha jurídica, mediática y política a decir que, qué duda cabe, acatamos. ¿Cómo no vamos a acatar? Que ya es un cambio relevante, conociendo la altura y lo que el personaje piensa de sí mismo. Es un cambio enormemente relevante. En cualquier caso, ¿usted cree que esto va a permitir recuperar las formas, que el desoír a sus socios que le proponían, pase usted de todo, salte por encima del Constitucional, a quién le importa, etcétera, etcétera? ¿Vamos a tener algún cambio en la estrategia de Sánchez a partir de ahora? A lo mejor pues hace responsable de este fracaso a Félix Bolaños y termina su carrera política en el Ministerio de la Presidencia. ¿Qué le parecería a usted lógico llegados a este punto? Bien, que esto le cueste la cabeza a Bolaños, es probable que, porque él haya manifestado que acata la resolución del tribunal, no creo que indique nada, precisamente por lo que hemos sabido hace unos minutos, es decir, que el PSOE se propone promover una proposición de ley con el contenido de las enmiendas que se han excluido, al menos de forma, como digo, cautelarísima, de la proposición actual en curso por el Tribunal Constitucional. De modo que va a tratar de conseguir lo mismo que no ha conseguido por un error o por un planteamiento viciado en su procedimiento, que es esencialmente sobre lo que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado hasta ahora de modo, insisto, una vez más cautelarísimo. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el contenido material de fondo
de las enmiendas. El Tribunal Constitucional se ha manifestado en términos de violación de un derecho fundamental de los diputados por el modo en que han sido introducidas o formuladas esas enmiendas a una proposición de ley en razón de la falta total de congruencia entre el texto de las enmiendas y el texto de la ley enmendada por dichas enmiendas. De modo que si él acude a este expediente, que era un expediente que cabía esperar, como venimos diciendo, pues es claro que él, en el fondo de las cosas, no está renunciando a nada. Sí, sí. Aunque las formas puedan parecer más atentas a lo que las exigencias del reglamento y las exigencias de los derechos de los diputados imponen, le gusten a este señor o no. Diputado Sánchez, vamos a ver, esto nos lleva a Vox. Vox, el líder de Vox hoy, Santiago Abascal, anunciaba una querella contra Sánchez y contra todos los que han tenido que ver, que la lista me imagino que debe ser bastante larga, con lo que entiendo yo que pretenden en Vox, que es denunciar una conspiración para delinquir. Bien, me vas a permitir que yo no anticipe nada del contenido de la querella, sí, porque es una cosa que se está redactando, primero concibiendo intelectualmente y luego, pues, una vez que se haya asentado un poco ese entendimiento de los posibles cargos, pues la redacción del escrito. Y además hay que entender que es una, como siempre lo es el derecho penal, es una última ratio, es decir, ante este avasallamiento descarado, insultante y con manifestaciones durante el fin de semana, tanto de él como del ministro de la Presidencia, relativas a lo que debían hacer los magistrados del Tribunal Constitucional, esto lo hemos oído y leído todos, pues evidentemente ese comportamiento no es de recibo y por lo tanto pudiera tener ciertos perfiles penales. Y eso es lo que se está examinando para aquilatar un poco ese escrito. Es claro que este señor, y acabamos de ponerlo así de relieve en esta breve conversación, es claro que este señor no se detiene ante nada. Este hombre es un aventurero y en este caso es un aventurero que está encaramado a la presidencia del gobierno. Probablemente ha sido un aventurero de toda su vida. Qué sé yo, acaso desde cuando era un niño en el patio del colegio ya actuaría de esta manera, probablemente, y ha ido nutriendo una personalidad rara que suple sus muchas carencias, sobre todo de orden intelectual, porque es un hombre muy torpe, en contra de lo que algunos puedan pensar, es un hombre muy torpe, suple esas carencias porque no se conforma con su torpeza y quiere ser un líder, ¿no? Y quiere destacar, en fin. Y entonces, bueno, pues un sujeto de estas características, lamentablemente, pues ha llegado a ser secretario general de su partido, ya sabemos todos cómo lo consiguió, y luego presidente del gobierno. También hemos sabido cómo, ¿no? Lo ha sido. Y ahora ese perfil de personalidad pues se está manifestando en su actuación como presidente del gobierno y por lo tanto para él esto es una aventura más. Claro, como aventurero que es, no es un hombre que tenga una gran conciencia de lo que hace en el sentido de la prudencia, es esencialmente un imprudente y es un aventurero y a lo mejor pues se adentra ya en comportamientos, como digo, que puedan merecer un reproche penal, ¿no? Esto es lo que se está examinando. Don José María Sánchez, un placer enorme tenerle en el programa, le agradezco mucho estos minutos y esas opiniones que tanto tenemos en cuenta. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muy bien, gracias a ti y buenas noches, gracias.